Un hombre de 65 años presenta un herpes zóster en la cara. Debe pedirse consulta con un oftalmólogo? Cuando herpes zóster. No se olviden, herpes zóster producido por el herpes virus humano tipo 3, es el mismo que produce la varicela. Generalmente se va a presentar en ancianos y en pacientes inmunosuprimidos. Cuando el paciente joven tiene herpes zóster, hay que buscar factores o hay que buscar inmunosupresión, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuando nos orientamos más a que hay inmunosupresión? Cuando hay afectación de más de 2 dermatomas, ¿ya? Y la clínica es muy exacerbada. Si un paciente joven acude al consultorio con herpes zóster y hay afectación más de 2 dermatomas, tenemos que pedirle pruebas de inmunosupresión, ¿no? Hay que pedirle VIH, se puede buscar algún tipo de neoplasias que también producen inmunosupresión. Hay que preguntar por el consumo de algunos medicamentos que inmunosuprimen. Entonces el herpes zóster puede afectar a cualquier dermatoma, ¿ya? Pero cuando afecta a cara hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Primero, el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Que es la afectación de algunas ramas del trigémino. La afectación severa, en este caso en algunas oportunidades hay que hospitalizar porque el dolor es muy intenso, ¿ya? Pero clínicamente lo vamos a evidenciar, ¿no? La afectación de los dermatomas que son inervados por el trigémino. Otra consideración en el herpes zóster en cara es que cuando hay afectación del oftálmico solamente va a haber eritema o conjuntival, ¿no? Inyección conjuntival, y puede presentar una pequeña lesión en punta de nariz, en la punta de nariz. Eso se llama el signo de Hutchinson. Creo que alguna vez lo hemos dicho ya. Signo de Hutchinson. Entonces el paciente viene nada más por inyección conjuntival y un poco de ardor, y aparte examinando encontramos una plaquita eritematosa, quizás una vesícula en la punta de la nariz. Entonces ahí tenemos que diagnosticar herpes zóster con afectación del oftálmico. Eso corresponde al signo de Hutchinson. A ver, vamos a ver. Esas son dos consideraciones que hay que tener en herpes zóster cuando afecta cara, ¿ya? El Ramsay-Hunt, donde hay afectación del trigémino, y el signo de Hutchinson cuando hay afectación del oftálmico. Presenta lesiones en la punta de la nariz, en la punta y lado de la nariz, sí, pues en ese caso hay que mandar al oftalmólogo, ¿no? Nervio facial y auditivo están afectados, nervios supraorbitales están afectados. Eso no podríamos determinarlo, ¿no? El paciente presenta un síndrome de Ramsay-Hunt, la rama del maxilar del quinto nervio está afectada. Entonces la respuesta correcta es la A. No se olviden, el tratamiento también en herpes zóster, doctores, tiene que ser un tratamiento adecuado y dentro de los 3 primeros días. Ustedes probablemente cuando estén trabajando en la consulta siempre van a tener pacientes con herpes zóster. No hay que hacer un tratamiento bueno, oportuno. El tratamiento es efectivo cuando se hace antes de los 3 primeros días, ¿ya? Y la dosis de la ciclovir es la dosis máxima, 800 miligramos 5 veces por día por 7 días. No hay que darle sin ningún temor al paciente. 800 miligramos 5 veces por día por 7 días. Y la dosis 800, no se olvide. Para herpes simple, herpes labial o herpes genital, es de 400 miligramos 3 veces por día por 7 días. Pero para herpes zóster es 800 miligramos 5 veces por día por 7 días. Y obviamente manejo del dolor, ¿no? El dolor es muy intenso. Aquí podemos darle gabapentina, podemos darle tramal. O sea, al final y hay que explicarles, ¿no? El paciente termina tomando todo el día pastillas, pero solo un corto tiempo, 7 días. Luego otra pregunta. Niño de 3 años de edad que desde hace 4 días presenta fiebre de 38 a 39 grados, dolor a la deglución, rechazo al alimento, decaimiento y fetor oral. En la exploración se observan lesiones ulcerosas de tamaño variable en encías, lengua y mucosa bucal que sangran con facilidad y adenopatías submaxilares y cervicales. El diagnóstico debe ser herpangina, estomatitis herpética, candidiasis bucal, infección bucal por anaerobios o infección estafilocócica. Entonces un niño, es un infante 3 años, edad preescolar,
y tiene fiebre, ¿no? 38 a 39 grados, dolor a la deglución, decaimiento. Probablemente se trata de un cuadro infeccioso, o sea, viral o bacteriano. Entonces, la herpangina, ustedes saben que una, es un cuadro viral, ¿no? Es producido por Coxsackie también, así como la enfermedad mano, pie, boca es producido por un tipo Coxsackie. La herpangina también es producido por Coxsackie virus. Y clínicamente se va a presentar como un cuadro de faringitis, ¿no? Vesículas, a veces ulceran en boca, en faringe. Presenta el paciente principalmente febrícula, no es una fiebre establecida en sí, 38, 39, sino presenta como el anterior paciente, como el que tiene enfermedad mano, pie, boca, 37 grados, máximo llega a 38. No hay tanto decaimiento, no hay tanto decaimiento, ¿ya? Pero sería un diagnóstico diferencial, ¿no? Para el caso clínico que nos están presentando, herpangina, es una posibilidad diagnóstica. Estomatitis herpética, ¿no? En este caso sí, hay el herpes virus, cuando hay primoinfección sobre todo, va a tener afectación sistémica, ¿ya? Va a tener afectación sistémica, hay malestar general, hay fiebre marcada, puede llegar a veces hasta 40 grados, ¿no? El fetor oral es típico en la estomatitis herpética, ¿ya? Obviamente esta infección herpética no solamente va a comprometer labios, ¿no? En ese momento hay una respuesta sistémica. Hay úlceras, es cierto, es característica de la estomatitis herpética y afectan toda la mucosa, ¿no? En herpangina principalmente afecta faringe. La candidiasis bucal es un cuadro infeccioso, ¿no? Es producido por Candida albicans, pero no hay compromiso sistémico, ¿no? El paciente con cándida puede presentar úlceras en unas formas clínicas. La candidiasis oral tiene varias formas clínicas. Una es la clásica que conocemos en placas blanquecinas. Hay otra forma ulcerosa. Hay hasta una forma de candidiasis vesicular, ¿ya? Pero no hay compromiso general, pues. No hay compromiso general. El paciente no está con fiebre. El paciente simplemente puede venir por un poco de dolor en mucosas, ¿no? Y no hay compromiso sistémico. Infección bucal por anaerobios. La flora, ustedes saben, de la mucosa oral es básicamente anaerobios, ¿no es cierto? Sin embargo, va a haber afectación cuando el paciente es inmunosuprimido. ¿En quiénes podemos pensar en una infección bucal por anaerobios? En pacientes que toman terapia inmunosupresora, ¿no? En el caso que sea un niño, pacientes, por ejemplo, que son sometidos a terapia en leucemias, linfoides agudas, ¿no? Esos pacientes pueden hacer infección bucal por anaerobios, pero un inmunocompetente no, es raro. Infección estafilocócica, más raro todavía que haya infección estafilocócica, y por lo general no producen úlceras. Otra cosa importante, en estafilococo puede afectar narinas. Allí sí, cuando tenemos afectación de narinas, hay que pensar siempre en estafilococo. Entonces aquí la respuesta correcta es una infección, ¿no? Por estomatitis herpética. Ama de casa que desde hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, pliegues proximales de las uñas con enrojecimiento, o sea, hay un cuadro infeccioso, inflamatorio, eso se denomina paroniquia. El enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas se denomina paroniquia. La paroniquia puede ser aguda o crónica, ¿ya? Aguda, obviamente, cuando el tiempo de presentación es más o menos menor de 2 semanas, ya no es recurrente. Por lo general va a ser un episodio. El paciente consulta por el primer episodio. Y el principal agente causal de paroniquia aguda es el estafilococo aureus. La otra forma de presentación es la paroniquia crónica. La paroniquia crónica se caracteriza clínicamente por presentar igual, ¿no?, enrojecimiento del lecho proximal, pliegue proximal de la uña, pero recurrente. Esto principalmente en mujeres. La típica paciente con paroniquia crónica
es la ama de casa, que está en contacto permanente con el agua. ¿Ya? Y ojo también en las personas que se someten al podólogo, puede ser, podólogo, ya que se hacen sus arreglos de las uñas, pues manicure, su manicure. Entonces, los manicuristas tienen siempre como parte creo de su protocolo es rechazar la cutícula unguial. Entonces, al rechazar la cutícula unguial, queda libre el lecho unguial. O sea, queda libre el lecho unguial, hay mayor riesgo de infección. Entonces, una mujer que se hace su manicure va a lavar las ollas, no se va a limpiar la casa, se meten los gérmenes, pueden ser hongos o pueden ser bacterias. Entonces es muy recomendable para las chicas sobre todo, recomendarles que no se hagan desplazar la cutícula al hacerse su manicure. Entonces la crónica es un enrojecimiento del pliegue proximal de la uña recurrente. ¿Cuál es el germen más frecuente? Candida albicans. Candida albicans. ¿Ya? En este caso no es requisito que el paciente esté inmunosuprimido para que presente este cuadro. En estas dos formas, paroniquia aguda, crónica, en la aguda el estafilococo y en la crónica la cándida. Pero pueden haber otros gérmenes oportunistas, ¿no? Otros hongos oportunistas en pacientes inmunosuprimidos pueden afectar al pliegue proximal de la uña. Entonces en este caso sí la respuesta sería cantada, ¿no? Paroniquia candidiásica crónica. Dermatitis de contacto, como su nombre lo dice, es una inflamación de la piel ante un determinado estímulo irritativo, por lo general, ¿ya? Típicamente se va a presentar en manos, aunque puede presentarse también en otras zonas donde hay contacto permanente con algún objeto. Hay un montón de objetos que pueden producir dermatitis de contacto, ¿no? Las cadenas, a veces las monturas, los cosméticos producen dermatitis de contacto. Entonces las zonas más frecuentes donde vamos a encontrar dermatitis de contacto: palmas, cuello, en pabellones auriculares, en el caso de las mujeres, periauricular, o sea, párpados, ¿no? En labios también. Hay señoritas que hacen dermatitis de contacto, algunos lipstick, algunos lápices labiales. Entonces, ustedes tienen que ver la localización. Y también en la dermatitis de contacto se considera como una dermatosis laboral. Entonces, hay que buscar siempre el antecedente de qué es lo que realiza el paciente. Dependiendo de lo que realiza, puede tener afectación de otra zona del cuerpo, ¿no? Pero lo más frecuente es las zonas que les he dicho: dermatitis de contacto en palmas, en cuello, pabellón auricular y en párpados. Muy frecuente. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis de contacto? Ustedes seguramente lo van a ver frecuentemente: corticoide tópico. Ustedes se habrán dado cuenta que en dermatología casi todo es corticoide. Esto principalmente porque la mayor parte de enfermedades, en la mayor parte de enfermedades está involucrada pues el sistema inmune, ¿no? Las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, los interferones, ¿ya? Inmunoglobulinas. El corticoide es un excelente inmunosupresor, un antiinflamatorio potentísimo. Entonces es nuestra mejor arma en dermatología. Ustedes lo pueden utilizar también, pero con mucha prudencia, ¿ya? Dermatitis de contacto de tratamiento es el corticoide tópico por un tiempo prudente y evitar el alergeno o el irritante que está produciendo esa dermatitis de contacto. Entonces, hablando un poquito de corticoides, también tienen que saber, ¿no? Ya les hemos comentado alguna vez los de baja, mediana y alta potencia y muy alta potencia. El de más baja potencia es la hidrocortisona. La hidrocortisona lo pueden utilizar en cara, es el único corticoide que lo pueden utilizar en cara. Y por corto tiempo, obviamente, ¿no? Unos 7 días, 10 días. Si una paciente viene, ¿no?, con prurito, otra, ¿no?, característica de la dermatitis de contacto es el prurito. Mucho prurito presenta el paciente con dermatitis de contacto. En párpados, por ejemplo, usted le pregunta: señor, ¿ha cambiado de cosmético? Sí, hace una semana que me estoy poniendo otro cosmético. Ya, entonces le dan su corticoide tópico por una semana y soluciona el problema. Claro que tiene que retirar el agente que ha producido esa irritación. Igual en manos, ¿no? Las señoras que lavan permanentemente, hay que darle su corticoide, pero un corticoide más potente. ¿Cuál es el más potente? El clobetasol.
¿ya? El clobetasol es el corticoide más potente, se puede utilizar por 10 días. Y bueno, en palmas sí no hay mucho problema, ¿no? Porque no se olviden que un efecto adverso del corticoide tópico es el adelgazamiento de la piel. Pero como las manos son tan gruesas, no hay mucho problema por ahí. Pueden usar un corticoide fuerte. Y en cuerpo pueden utilizar un corticoide de alta potencia también, pero que es más seguro, se llama mometasona. Mometasona. Entonces recetan nomás ese medicamento. La dermatitis de contacto tiene algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? En palmas, por ejemplo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con tiña manum. ¿Cuál es la diferencia entre una dermatitis de contacto de mano, de palmas, con una tiña de mano? Generalmente la dermatitis de contacto es bilateral, ¿no? Entonces, hay el prurito de escamación bilateral. En cambio, la tiña de mano es unilateral, solo una mano. Ahí le pueden dar su antimicótico. En psoriasis, ya les habíamos hablado, puede haber paroniquia, es cierto, pero en psoriasis no tiene por qué supurar, ¿no? No hay infección, simplemente hay inflamación. No se olviden, en psoriasis, en uña, sí, típicamente vamos a encontrar el punteado ungueal, ¿ya? El punteado ungueal. Cuando hay una duda de, por ejemplo, de si un paciente es psoriático o no, siempre hay que ir a las uñas. Hay pacientes que solamente tienen un par de placas en codos nada más y uno no sabe si eso no es psoriasis. Ven las uñas, es casi indudable. Si es que hay afectación ungueal, que es una psoriasis, ¿no? Paroniquia candidíase crónica, ya les he hablado. Líquen plano, nuevamente no se olviden, es una placa violácea reticulada. La causa es desconocida, el líquen plano. Y dermatofisia. Dermatofisia, bueno, es un término que responde a un tipo de dermatosis que es autoproducida, que uno mismo se produce. Puede ser el caso, ¿no? Como les mencionaba, hay algunas personas que persistentemente se hacen su manicuro solas, entonces se están haciendo daño. Están haciendo daño al pliegue proximal. Esa es una dermatofisia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un deportista moreno de 19 años con pequeñas manchas blancas en pecho y espalda que han aparecido en verano durante un viaje a un país tropical? Entonces un joven, 19 años, manchas blancas, o sea, hipocrómicas en pecho y espalda. Entonces aquí el diagnóstico es cantado, ¿no? Entonces, siempre tienen que ustedes tener claro que manchas hipocrómicas en un joven en tórax, mancha hipocrómica en un joven y en tórax, anterior o posterior, es pitirasis versicolor. El tiempo de evolución, claro, ¿no? Tienen que saberlo también. Reciente. Entonces, la típica lesión de la pitirasis versicolor, si es un paciente moreno, son máculas hipocrómicas y que tienen descamación al estiramiento de la piel. Eso se llama signo de Sileri. Ya les he hablado también, signo de Sileri. Y si se trata de un paciente de raza blanca, piel blanca, entonces la mácula no va a ser blanca, sino puede ser blanca también, ¿no? Pero se puede presentar hipercrómica, o sea, pigmentada. Son pequeñas placas, ¿no? Pequeñas máculas, perdón. Estas pueden confluir, ¿no? Pueden confluir. O sea, hay pacientes que tienen tal afectación de que se produce una mácula extensa y pareciera vitíligo. Entonces hay que tratar de buscar las lesiones satélites, ¿no? Las que están al borde son las pequeñitas y se le hace el signo de Sileri, sale positivo y se le da, ¿no?, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la pitiriasis versicolor? Antes, ¿cuál es el germen o el agente causal? Pitiriasis versicolor, no se olviden. Pityrosporum ovale. Es una levadura que reside en la piel, es parte de la flora normal de la piel. Pityrosporum ovale, también se llama Malassezia furfur. Entonces el tratamiento en estos pacientes es un imidazólico tópico, puede ser clotrimazol, puede ser isoconazol, econazol, sertaconazol, hay tantos conazoles, ¿no? Tópico por un tiempo de más o menos 20 días, eso sí, hay que dar un tratamiento largo. Y por vía oral, el tratamiento de elección también es un imidazólico,
puede ser ketoconazol 200 miligramos por 2 semanas, o puede ser fluconazol semanal por un mes. Probablemente ustedes también vean bastante epitiriasis versicolor en la consulta. Es una enfermedad bastante frecuente, y más ahora en verano seguramente. ¿Por qué se produce la epitiriasis versicolor? Es por la sudoración excesiva. Entonces, vamos a ver algunas alternativas, ¿no? Vitíligo. Vitíligo, efectivamente, hay también manchas blancas, ¿no? Manchas blancas. En el caso del vitíligo, la mancha es acrómica. Es la característica del vitíligo. No es más o menos no más blanca, sino es blanca. No tiene color. ¿Dónde se localiza principalmente el vitíligo? En flexuras y periorificial, dependiendo del tipo de vitíligo que es, ¿no? Si es un focal, si es un generalizado o si es un universal. Entonces, ¿cuándo decimos que es un vitíligo focal? Focal, como su nombre lo dice, en determinadas zonas nomás. Puedo tener en periorbicular y nada más, o puedo tener solamente en manos, nada más, o puedo tener en genitales, nada más. Es un focalizado. El generalizado ya compromete más zonas, ¿no? Manos, genitales y cara. Ya son 3 zonas, el generalizado. Y el universal es aquel que prácticamente abarca toda la superficie corporal. Es menos frecuente. En este caso, por ejemplo, del universal ya no se da tratamiento, sino se deja que despigmente todo el cuerpo. Pero en el caso de que sea un vitíligo focal, el tratamiento es corticoides, inmunosupresores, ya que dentro de la etiopatogenia del vitíligo, la que más preponderancia tiene, porque en realidad no tiene una etiopatología clara, etiopatogenia clara, se les da corticoides. ¿Por qué? Porque como les decía, ahorita la teoría más validera es la de la autoinmune, ¿no? Hay una reacción autoinmune a nivel cutáneo, pues con el corticoide se trata de inhibir esa respuesta autoinmune. Entonces se le da igual corticoides fuertes, en este caso sí, sobre todo si es en cuerpo, clobetasol igual. Y en cara se utiliza tacrolimus, otra vez volvemos al tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina. Ustedes también pueden recetar tacrolimus, es muy bueno, tiene muy pocos efectos adversos. Lo pueden utilizar con seguridad en cara, en zonas cercanas a mucosa. No solamente se utiliza para este caso de vitíligo, algunos eczemas crónicos, algunos pacientes que tienen dermatitis alérgicas, ustedes le dan su tacrolimus y muy bien responde. Es un buen medicamento, pero es un poquito caro. Entonces es vitíligo. Entonces ya les mencioné manchas blancas, sobre todo en flexuras, periorificial. No es el caso de nuestro paciente. En nuestro caso, el caso de nuestro paciente es un caso típico de epitiriasis versicolor. La epitiriasis alba es una dermatosis idiopática también, no se sabe la causa, muy frecuente también en edad pediátrica, ¿ya? Algunos consideran que la epitiriasis alba, esas manchas blancas que presentan los niños y que la mamá siempre viene a la consulta mencionando que son hongos, y nadie le saca de la cabeza a la mamá que es un hongo, se dice que es una respuesta alérgica. Inclusive se habla hoy en día de que la dermatitis o la epitiriasis alba es un tipo de dermatitis atópica. O sea, estos niños son atópicos, ¿ya? Entonces hay asociación entre piel seca más sol, produce la epitiriasis alba. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vemos? Máculas hipocrómicas, sobre todo en cara y en brazos. Es la localización típica de la epitiriasis alba. Y además, la piel seca, ¿no? Lo examinan al niño, notan una piel bastante seca, asociada a las máculas, una epitiriasis alba. Entonces hay que explicar a la mamá, entonces, entre comillas, es una reacción alérgica, que no es un hongo. Nosotros a veces en dermatología, para convencer a la mamá que no es hongo, tenemos que pedirle su raspado de caucho, porque nadie le saca de la cabeza que es un hongo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento cuál será? Hidratantes. Hay que hidratar nomás esa piel, y a las 2 semanas empieza a mejorar. Cualquier hidratante. A veces cuando es muy intenso, muy marcada la pigmentación, la hipocromía, se le puede dar un poquito de corticoide, ¿no? Tacrolimus también se usa. Tacrolimus o corticoide. En cara hemos dicho el único corticoide que pueden utilizar prudentemente es la
hidrocortisona, el más suavecito. Entonces no se olviden, doctores, cuando tengan niños con pitiriasis alba hay que darles hidratantes y bueno, explicar a la mamá muy bien. Y si es que está muy marcada esa pitiriasis alba, hay que darle un poquito de corticoide suavecito por 5 días, 7 días o bien tacrolimus. Miren, acá dentro de las alternativas también está lepra indeterminada. Hemos hablado de la lepra también. Lepra indeterminada, tuberculoide y lepromatosa. Entonces la lepra indeterminada, digamos que es la forma inicial de la lepra, ¿no? Que va primero pasar a ser tuberculoide y posteriormente lepromatosa. En la indeterminada no vamos a encontrar bacilos. Si hacemos la biopsia a la lesión de una lepra indeterminada, no vamos a encontrar bacilos, a diferencia de la lepra lepromatosa, ¿no? Donde va a haber gran cantidad de bacilos. Entonces, clínicamente la lepra, dependiendo de qué estadio está, si es indeterminada, si es tuberculoide o si es lepromatosa, tiene su presentación clínica. La indeterminada, a veces no hay nada, no se presenta lesión, simplemente hay alteraciones en la sensibilidad, ¿ya? Puede haber termoalgesia, puede haber sensación de frío, de calor en esa zona, ¿no? O sensación de hipoestesia. El paciente en esa zona no va a sentir nada, ¿ya? Puede ser el inicio de una lepra. Posteriormente va a presentar hipocromía, ¿ya? Hipocromía asociado a hipoestesia. Posteriormente, pues obviamente cuando sea el estadio de lepra lepromatosa ya van a ustedes ver las típicas lesiones, ¿no? Nodulares, puede haber hasta placas, va a presentar el paciente esa típica fase leonina. Entonces, siempre un diagnóstico diferencial de mácula hipocrómica, sobre todo en pacientes que tienen epidemiológicamente el riesgo de ser lepra, hay que mencionarlo, ¿no? Como diagnóstico diferencial de mácula hipocrómica, lepra. Entonces, líquen esclerotrófico. El líquen esclerotrófico es un tipo de líquen que afecta genitales, sobre todo genitales femeninos. Entonces, clínicamente, nuevamente les repito, es una lesión en placa blanquecina, es una placa hipocrómica, media indurada en genitales, y que es producto del rascado persistente, rascado crónico. A veces les había mencionado siempre la relación que existe, ¿no? Entre el comportamiento de la persona y la piel. Es por eso que hoy día existe una especialidad, subespecialidad mejor dicho, psicodermatología, ¿ya? Aquí en Sudamérica, por ejemplo, hay una academia latinoamericana de psicodermatología. Gran cantidad de patologías en piel están relacionadas con trastornos psicológicos y psiquiátricos, ¿ya? Entonces, hay pacientes, por ejemplo, de sexo femenino, que tienen prurito genital y no tienen absolutamente nada, ninguna alteración en sangre, no hay un cuadro infeccioso, viral ni bacteriano, solamente es un prurito psicógeno. Entonces, hay tanto rascado que producen, que liquenifican, ¿no? Que dañan la piel, y la piel en respuesta a esto se atrofia y se hipopigmenta. Eso es el líquen esclerotrófico, ¿ya? Y así un montón, hay una patología, tanto así que en dermatología hay una enfermedad que se llama neurodermitis, ¿ya? ¿Qué es la neurodermitis? Es simplemente rascado crónico sin causa. Entonces el paciente viene con una placa eritematosa violácea, que ustedes lo ven, hasta puede parecerle un cáncer, pero nada más es una lesión producida por rascado crónico al paciente. Entonces ustedes le hacen la biopsia, solamente encuentran espongiosis, producto del rascado permanente y del prurito que el paciente. O sea, el paciente localiza alguna alteración del comportamiento o un estrés emocional en la piel, ¿ya? Y eso es frecuentísimo. Entonces no olviden siempre, hay alguna enfermedad que se llama neurodermitis. El líquen simple crónico también se llama. Es por rascado crónico sin ninguna causa. Típicamente estos pacientes son aquellos que tienen rascado en la noche, pero se van a trabajar y no se rascan. Llegan a la casa, se ponen a pensar en todos los problemas del día y se rascan donde tienen que rascarse, todas las noches.
¿Cuál es el tratamiento? Corticoide. Todo es corticoide en dermatología. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. La hidrosadenitis es una enfermedad que afecta primariamente a la epidermis, la dermis, el panículo adiposo, unidades pilosebáceas apocrinas o glándulas mamarias. Entonces ya esto tienen que saberlo, pregunta puntual. Entonces aquí la hidrosadenitis afecta la unidad pilosebácea apocrina. Si les ponen también glándula apocrina, es una respuesta correcta. Epidermis muy superficial, ¿no? Entonces, la hidrosadenitis, ¿qué cosa es? Es una dermatosis crónica recurrente. Esa es la característica de la hidrosadenitis, es recurrente. Es decir, no tiene cura definitiva. Puede aparecer, desaparecer, aparecer y nuevamente desaparecer. La causa no se conoce. Pero está asociado está asociado efectivamente a algunas bacterias, sobre todo Staphylococcus epidermidis. Eso podrían preguntarles alguna vez cuál es el germen que está asociado más frecuentemente a hidrosadenitis. Es el Staphylococcus epidermidis. Clínicamente se va a presentar como lesiones nodulares que fistulizan al exterior. Nodulares que fistulizan y dejan cicatriz. Entonces, y la localización, pliegues. Eso es muy importante. Se localiza en pliegues. La hidrosadenitis en axilas, mamas en mujeres, en ingle también es muy frecuente. Característicamente presenta una lesión, ¿no? Drena el contenido, va cicatrizando y aparece otra. Así es, hasta que se le dé el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos, ¿no? Los antibióticos que cubran Staphylococcus epidermidis. El cuadro remite con el tratamiento antibiótico, pero tiende a recurrir. Entonces, esa es una característica de la hidrosadenitis. Aquí hay que tener en cuenta algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿no? En realidad la hidrosadenitis no es un diagnóstico primario. Cuando nosotros vemos un paciente con un nódulo fistulizado en axilas o en cuello, por ejemplo, o en ingle, ¿en qué podemos pensar? En una tuberculosis, o, ¿no es cierto?, en un escrofuloderma. Es lo primero que hay que descartar, en el Perú al menos. Si descartamos eso y tenemos el antecedente que ya ha tenido este cuadro este paciente, podemos pensar en una hidrosadenitis. El diagnóstico principal entonces siempre hay que pensar en escrofuloderma. Dermis, dice acá, ¿no? Es una enfermedad que afecta primeramente epidermis, dermis, panículo adiposo. Bueno, en realidad sí podría llegar a veces hasta el panículo adiposo, ¿eh? Pero primariamente afecta a la glándula apocrina. Glándulas mamarias no hay afectación de glándulas mamarias en la hidrosadenitis. Aunque por extensión llega a afectar, ¿no?, estas zonas, por extensión nada más. Pero el foco primario de la patología esta es la glándula apocrina. En relación con el forúnculo, señale cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta. Su agente causal es el Streptococcus pyogenes. En los de la cara hay peligro de que la infección afecte a estructuras. En los de la cara hay peligro de que la infección afecte a estructuras meningias. Afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos. La infección suele comenzar a nivel del tejido celular subcutáneo. Debe evacuarse por expresión. Eso es descartado, obviamente, ¿no? Ninguna lesión en piel hay que tratar de manipularla. La infección suele comenzar a nivel del tejido celular subcutáneo. No es cierto. El forúnculo es una lesión dérmica y de la unidad pilosebácea. Afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos. No. Por lo general la forúnculo afecta una zona localizada, ¿no? Generalmente zona glútea, tórax, posterior, ¿no? Cuando hay más de un forúnculo, o cuando hay forúnculos diseminados, se llama forunculosis. Todo lo que es losis quiere decir diseminación, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es un forúnculo. La localización que más vamos a encontrar, región glútea. Y otra característica también es que está sanando, igual que la hidrosadenitis, ¿no? Sana una lesión
está sanando una lesión y va apareciendo la otra. O sea, no aparecen todas simultáneamente. Eso es también una característica del forúnculo. En los de la cara hay peligro de que la infección afecte estructuras meningias. Eso sí es cierto, ¿no? Sobre todo si se encuentra en ala nasal o en zona superior del labio o periorbitaria. Pero en zona periorbitaria obviamente no vamos a encontrar forúnculo, ¿no? Porque hay poca cantidad de glándulas sebáceas, más encontramos glándulas ecrinas, glándulas odoríparas. Pero en ala nasal, si encontramos gran cantidad de glándulas sebáceas, puede haber un forúnculo. Esto puede, por contigüidad, atravesar y afectar estructura o cerebro o estructuras meninges. El agente causal, ¿cuál es el agente causal del forúnculo? Estafilococo, ¿no es cierto? El epidermidis o el aureus. Entonces, la respuesta, ¿cuál es aquí la correcta? En los de la cara hay peligro de que la infección afecte a estructuras meninges.